Para poder entender el poder actual de los Estados Unidos y su hegemonía mundial durante todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, es necesario comprender los orígenes de su historia y el proyecto que los padres fundadores tenían previsto para el desarrollo de la próspera nación hacia el futuro. El sueño intelectual anglosajón fue una agenda impulsada por las mentes más brillantes de la época, llevando consigo a cabo ideales pragmáticos en la visión de fundar una tierra de oportunidades en el nuevo continente, antes de que las 13 colonias que más tarde formarían Estados Unidos en la costa oeste del país se independizasen. Estas para la época ya eran un lugar relativamente desarrollado. La revolución industrial se abrió paso. Orígenes. El ascenso de Estados Unidos a primera potencia en 4 hitos históricos. El asentamiento europeo en Norteamérica fue originalmente impulsado por un imperativo comercial. En 1606, los británicos establecieron la Virginia Company of London como una versión temprana del capital riesgo. Los peregrinos del barco Mayflower fueron respaldados por financieros ingleses. El comercio desempeñó un papel decisivo en el rumbo de la historia estadounidense. Los primeros colonos lucharon, pero pronto se encontraron con un negocio muy lucrativo: el cultivo y exportación de tabaco en los estados del sur. Los primeros plantadores desarrollaron el gusto por los lujos, adquiriéndolos en deuda con los acreedores ingleses. 1. La lucha norte y sur como motor de cambio. Esto se transformó en una fuente de resentimiento hacia el poder colonial, como lo fueron los esfuerzos británicos por obtener ingresos tras el gasto que supuso la Guerra de los 7 Años, que duró de 1756 a 1763 y que puso fin a los intentos franceses por controlar el continente. El resultado de esto, tal vez inevitablemente, fue la Guerra de la Independencia estadounidense. El dominio político inicial de Virginia, que proporcionó a 4 de los primeros 5 presidentes de Estados Unidos, aseguró la supervivencia de la esclavitud en el nuevo país independiente. Número 2. La esclavitud, el mayor negocio para Estados Unidos. Para 1860, los precios de las subastas sugerían que el valor colectivo de los esclavos estadounidenses era de $400 mil millones en un momento en que el presupuesto anual del gobierno federal era de unos 70 millones. Eso explica por qué los dueños de esclavos del sur, muchos de los cuales habían tomado prestados usándolos como garantía, nunca abandonaron la práctica y por qué una solución financiera del problema estaba fuera de discusión. Número 3. Llega la guerra civil y una industrialización acelerada en Estados Unidos. La guerra civil resultante aceleró la industrialización de los estados del norte, que debieron su victoria a su mayor fortaleza económica. A finales del siglo XIX, las compañías estadounidenses pudieron explotar las economías de escala que provenían del comercio en un país muy amplio. Esto les permitió superar a sus rivales británicos y alemanes. Con el tiempo, el crecimiento de estos gigantes industriales, o fideicomisos, como se conocían, llevó a otra disputa política, y que el presidente republicano Theodore Roosevelt intentó desafiar el poder del monopolio. Fue bajo el mandato de Roosevelt que Estados Unidos se apartó de manera decisiva de un enfoque. Se estableció la Ley de Alimentos y Medicamentos Puros y la Ley Federal de Inspección de Carnes para proteger a los consumidores. 4. El intervencionismo estatal y el sistema de bienestar de Roosevelt. Un cambio mucho mayor ocurrió bajo el mandato de su pariente Franklin Roosevelt, quien persiguió una intervención política agresiva y estableció un sistema de bienestar en el transcurso de la Gran Depresión. El capitalismo estadounidense siempre ha tenido una fuerte contribución del Estado. Los aranceles que protegían a la industria en el siglo XIX, los gastos militares que ayudaron a desarrollar la radio, los satélites e Internet, los subsidios agrícolas, las garantías federales para depósitos bancarios y préstamos hipotecarios, y así sucesivamente. El ascenso de Estados Unidos a primera potencia ha consistido en un equilibrio infinitamente calibrado entre subsidios estatales, programas sociales, contratos gubernamentales, regulación, libre albedrío, espíritu empresarial y mercados libres. En fin, la historia de 400 años del capitalismo estadounidense es más compleja de lo que parece. ¿Te interesa el caso? Déjanos un me gusta para apoyar el canal y continuar trayendo cada semana noticias de economía como esta. Ocupar un lugar geográfico que no era especialmente de tierra fértil y en el que no había ninguna fuente abundante de riqueza como el oro o distintos tipos de piedras preciosas obligó a los entonces colonos británicos a buscarse la vida a comerciar con el exterior. De esta manera la economía primitiva del país se fue especializando, haciéndose cada vez más y más competitiva en el mercado internacional. Sin embargo, los colonos debían repartir ese beneficio pagando altos impuestos a Londres, el corazón de la corona británica. El malestar de los colonos por sentirse exprimidos por la corona y el poco cuidado prestado que recibía sus colonias en suelo norteamericano llevó a que los colonos se quisieran independizar. En 75 años, las 13 colonias se habían expandido sometiendo a los aborígenes nativos de sus tierras y largando a holandeses, alemanes, a franceses y españoles. Su pronta industrialización les permitió desarrollar una industria armamentista competente con la que pudo tomar gran parte del territorio de la recién fundada México.
El papel de Estados Unidos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos entró hace un siglo en la Primera Guerra Mundial, lo que lo convirtió en una potencia mundial mientras las naciones europeas quedaban atrapadas en un conflicto que dejó millones de muertos y arrasó el viejo continente. El 6 de abril de 1917, Estados Unidos puso su poderosa industria y su numerosa mano de obra al servicio de la guerra contra Alemania, inclinando así la balanza del conflicto, conocido entonces como la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial fue claramente el punto de inflexión para que Estados Unidos desarrollara un nuevo papel en el mundo, marcando el comienzo de un siglo de compromiso con la promoción hegemónica de la democracia. Desde que estalló la guerra en 1914, los estadounidenses la siguieron con atención y en su mayoría se mostraron a favor de la neutralidad. Pero la opinión pública cambió con el hundimiento del transatlántico Lusitania. En mayo de 1915, el buque británico iba de Nueva York a Liverpool cuando un submarino alemán lo torpedió, matando a 1,201 pasajeros, 128 de ellos estadounidenses. Para la época, el diario The New York Tribune, el expresidente de Estados Unidos, Teddy Roosevelt, escribió una columna diciendo: "Parece inconcebible que tengamos que abstenernos de tomar medidas en este asunto, porque no nos debemos solo a la humanidad, sino a nuestra propia dignidad". Un influyente político que estaba a favor de los aliados. Aunque la opinión pública se inclinaba por los aliados, la mayoría de los estadounidenses insistía en la neutralidad. El entonces secretario de Estado, William Jennings Bryan, llegó a renunciar en junio de 1915 por considerar excesivamente beligerante el tono del presidente Woodrow Wilson frente a Alemania. No obstante, miles de voluntarios estadounidenses pelearon por la causa de los aliados, alistándose en las fuerzas militares francesas, británicas y canadienses. A Roosevelt le preocupaba que la derrota de los aliados derivaba en la ocupación alemana de partes de Canadá, así como de territorios que franceses y británicos tenían en el Caribe, y consideraba que la neutralidad hacía más probable el ingreso de Alemania en el continente americano. Los estadounidenses tenían mucho tiempo para pensar sobre lo que querían hacer, pero no podían ponerse de acuerdo. Wilson, quien luchó por mantener la neutralidad, obtuvo la reelección en noviembre de 1916 con el lema: "Él nos mantuvo fuera de la guerra". A principios de 1917, tres acontecimientos motivaron un cambio. El 16 de enero, el secretario de Relaciones Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann, envió un telegrama a su embajador en México para que propusiera una alianza militar al país, que podría recuperar el territorio perdido en una guerra con Estados Unidos, y recibiría oro y armas alemanas. Pero la inteligencia británica interceptó el mensaje y se lo entregó a Washington. Su publicación escandalizó a los estadounidenses. El gran auge de Estados Unidos. Entre 1850 y 1950, los Estados Unidos de América transformaron decisivamente su lugar en el orden económico mundial. En 1850, este país era fundamentalmente un exportador de algodón producido por esclavos para una Europa en proceso de industrialización. El crecimiento de la economía estadounidense permaneció enclavado en modelos consolidados del comercio atlántico. 100 años después, el país se había transformado en el líder industrial indiscutible y en el proveedor hegemónico de capital del mundo. Tras emerger victorioso de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos habrían desplazado a Gran Bretaña como la potencia predominante, más aún que su contendiente en la Guerra Fría, para imprimir su visión de una economía política global en el mundo. Si la revolución industrial en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII marcó el inicio de una gran divergencia respecto de otras regiones del mundo, el dominio estadounidense en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX marcó una segunda gran divergencia que impulsó a los Estados Unidos como el líder industrial y la potencia imperial del mundo. El triunfo de los Estados Unidos ha ocultado cuán peculiar ha sido realmente esa trayectoria. El país no solo superó su estatus de exportador periférico de cultivos comerciales, también logró desafiar la división global de trabajo que respaldaba el orden liberal imperial del mundo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La gran especialización de aquella era, moldeada por el imperialismo europeo y británico particularmente, dividió el mundo en exportadores de materias primas y productos primarios por un lado, y exportadores de productos manufacturados por el otro. Esta noticia es verdaderamente impactante, pero ¿conoces algo más impactante? Comenta la noticia que más te haya impactado. Si es que aún no la hemos analizado en el canal, intentaremos analizarla por ti. ¡Continuemos! La hegemonía industrial de los Estados Unidos del siglo XX parece haber generado interés solo en tiempos recientes, y no es coincidencia que ocurra ahora que el poder de los Estados Unidos ya no parece inexpugnable. Enfatizar la naturaleza atípica de la historia de los Estados Unidos difícilmente revive la idea del excepcionalismo estadounidense. El desarrollo global desde el siglo XIX destaca con rigor la trayectoria inusual de los Estados Unidos y muestra que, a pesar de los patrones clave que tuvieron muchos países análogos en el mundo, esta nación emergió en forma única.
Los Estados Unidos participaron notablemente en un patrón extendido durante finales del siglo XIX que consistía en la penetración en territorios aledaños. Durante este periodo se expandió hacia una gran frontera y las grandes llanuras se alzaron junto con las praderas canadienses, las pampas argentinas, el altiplano sudafricano, las estepas de Asia Central y los campos australianos. La importancia de los costos de los envíos transatlánticos es otro ejemplo de la inestable causalidad al explicar la industrialización estadounidense. El comercio y el desarrollo global se beneficiaron con los altos costos de transportación de minerales como el hierro. En lugar de comerciar a nivel internacional, esos minerales estimularon la industria nacional, a diferencia del algodón en bruto, que era transportado con facilidad a través del Atlántico. El alto costo de transportación de minerales pesados atrajo una industria manufacturera interna. La historia de los Estados Unidos durante la era de oro y la era progresista han estudiado el crecimiento de dicho país desde la perspectiva de parámetros históricos nacionales. A partir de allí, había sido un pequeño paso hasta el desarrollo tecnológico de carácter defensivo engendrado por el complejo militar industrial de la posguerra y el estado desarrollista en red y moderno de los Estados Unidos, posterior a 1980. En esta perspectiva, las políticas de mercado y las instituciones de desarrollo han sido las reglas más que la excepción, con implicaciones de alto impacto. El 11S como oportunidad para el poderío estadounidense. La respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre se puede comprender como un intento de Estados Unidos por construir un sistema internacional universal. Es claro que la agenda antiterrorista internacional liderada por Estados Unidos logró abrirse camino en organismos multilaterales, en esquemas de integración y las relaciones bilaterales de Washington, esgrimiendo valores universales. La Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, asumió la lucha contra el terrorismo como parte de sus prioridades. A partir de esto, el mundo pudo ver no solo el desarrollo de operaciones militares en Afganistán e Irak, sino también la aplicación de criterios de la lucha antiterrorista para evaluar otras amenazas, algunas tradicionales y otras nuevas, como el crimen organizado, la subversión, el tráfico de personas e incluso el narcotráfico. Por lo tanto, luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Estados Unidos logró resolver las dudas que había transmitido luego del fin de la Guerra Fría y pudo por fin perfilarse como la potencia hegemónica en el sistema internacional. No obstante, no se trataba de una potencia hegemónica que impusiera su voluntad a amigos y enemigos, sino un líder que creaba consensos y marcaba el camino por el que los demás estados debían transitar. Estados Unidos por fin podría moldear el sistema internacional bajo sus criterios y lograr que las demás unidades del sistema internacional asumieran esos criterios como propios. Estados Unidos se ha definido siempre como un caso excepcional, un primer experimento político que muchas naciones han imitado antes o después. Su vasta superficie y el aumento constante y acelerado de su población condicionaron desde sus inicios los modos de vida de sus habitantes y configuraron su identidad como coloso demográfico y país inmigrante. El credo de la libertad, la fórmula que los padres fundadores encontraron para dotar de unidad y coherencia al país, fue a la larga exitosa. Estados Unidos es la democracia más longeva del planeta y su escueta constitución la más veterana. La tensión entre el gobierno federal y el autogobierno de los estados y los municipios e incluso el conflicto entre norte y sur en el siglo XIX se han logrado superar siempre en favor de la unión, gracias al aglutinante de un fuerte patriotismo y un mercado providencialismo, el de una nación elegida para guiar al mundo para la senda de los valores americanos. Esta fe, unida a su extraordinario poder en el siglo XX y su irradiación sobre el resto del mundo, ha sido y es imán de innumerables atracciones y rechazos. Nos permite aproximarnos sin estereotipos a la historia de un país diverso, desde las primeras colonizaciones a los cambios sociales de las últimas décadas y a la reciente reconfiguración del escenario geopolítico actual. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si te interesa el mundo de las noticias económicas globales, estás en el canal correcto. Cada semana subimos investigaciones realizadas por economistas independientes sobre los mercados financieros, hasta análisis profundos sobre las tendencias económicas y de inversión más relevantes. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!